Hoy queremos decirte gracias. Gracias porque en la ofrenda anual Nuevo Tiempo 2023 aceptaste el desafío de terminar juntos la misión. Gracias a la Iglesia y a los Ángeles de Esperanza, hoy nuestro sueño es una realidad. En Comunicaciones agradecemos al Señor porque cada día somos más. Alcanzamos más de 400,000 personas a través de nuestra cuenta de Instagram. Hemos sumado más de 10.7 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile. Y este año contamos con nuevas producciones como Recetas Saludables con Emi y el programa juvenil Comunidad 316 Gracias a ti. Ya tenemos una FM para Santiago. Ahora el Evangelio llegará con más fuerza a los hogares chilenos. Gracias a tu aporte, Ángel de Esperanza, la radio del Troyo es una realidad. Y este año 2024, Chillán y Talca nos esperan. Gracias a tus donaciones, logramos terminar de acondicionar nuestro primer estudio de radio y así brindarte una mayor calidad en nuestras transmisiones. Y en este 2024 soñamos con crear un nuevo estudio de radio para así seguir innovando en nuestra programación. En el área de televisión queremos agradecerte porque gracias a tus donaciones podemos seguir produciendo contenido para el área infantil y evangelística. En la Escuela Bíblica hemos distribuido más de 6.000 cursos de la Biblia y más de 500 personas entregaron su vida a Cristo a través del bautismo. Y todo esto fue gracias a ti, Ángel de Esperanza. Para este 2024 seguimos creciendo y queremos imprimir más de 12.000 cursos bíblicos para así poder llegar a más de 12.000 familias. Queremos que nuestros estudiantes de la Biblia se gradúen, se bauticen y conozcan de Jesús. Muchas gracias. Gracias, querido Ángel de Esperanza. Tu apoyo y cariño permite que sigamos alcanzando personas todos los días. Pero necesitamos seguir trabajando juntos. Porque aún hay personas que no conocen a Jesús. Nuevo Tiempo, Ángeles de Esperanza y la Iglesia, juntos en el tiempo del fin. La tarea aún no termina. Sigamos predicando. El mundo necesita escuchar que Jesús ya viene. ¿Contamos contigo? Feliz sábado, queridos amigos, conectados aquí a Iglesia UNACH. Iniciamos un nuevo sábado en compañía de nuestro Dios en primer lugar y esperamos que ahí tú te encuentres también en compañía de los tuyos, disfrutando de este culto, un sábado más para dar gracias a Dios y para pedir al Señor también por aquellos pedidos que tenemos en el corazón, tal vez orar, reflexionar en aquellas cosas que hemos vivido durante la semana y en este último día, al cerrar, ¿cierto?, la semana, poder dar gracias a Dios juntos aquí en esta programación de Iglesia UNACH. Esperamos que tú puedas disfrutar, que al iniciar este recorrido de esta mañana puedas reflexionar en la palabra de Dios de cuánto Él te ama en este día especial. Iniciemos esta programación, disfrútala y ponte cómodo y que tengas un excelente sábado. Jesucristo es nuestro Salvador, el Mesías. La palabra Mesías proviene de la palabra hebrea Meshá, que significa el ungido. Fue ungido para salvarnos de la pena de nuestros pecados. El Mesías, nuestro Salvador, vivió y murió para traernos la salvación. Andrés, cuando le dijo a Pedro sobre el encuentro con Jesús, dijo: hemos encontrado al Mesías, como lo registra Juan 1, verso 41. Después de muchos años de trabajar en la carpintería de su padre, Jesús estaba preparado para el ministerio público. Comenzó su ministerio cuando fue al río Jordán y fue bautizado por su primo, Juan, el Bautista. Entonces dice la Escritura que Jesús viene a Galilea para ser bautizado por Juan. Y Juan, tratando de evitar esto, le dice: necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo: permíteme que sea así ahora, porque por lo tanto es apropiado que cumplamos con toda justicia. Luego se lo permitió, como lo registra Mateo capítulo 3. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
pasó la prueba de las tentaciones del diablo. Pablo escribe que Jesús fue tentado en todos los aspectos como somos, pero sin pecado. Su victoria nos permitió resistir al diablo y tener la confianza de que Él huirá de nosotros. Jesús caminó por la tierra como un hombre, fue ungido de Dios para traernos la salvación. Su carácter divino estaba cubierto con el traje de un humilde carpintero. Nuestro Salvador vino a vivir como un hombre entre hombres para poder darnos esperanza, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, dice Mateo 18:11. Y es por eso que a través de la muerte de Jesús nosotros somos salvos. La paga del pecado es la muerte, escribe Pablo en el libro de Romanos, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, dice Romanos 6:23. En Génesis, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de un árbol en el jardín, porque si no iban a morir si es que comían de este fruto. De todos modos, Adán y Eva eligieron comer del árbol. Al hacer esto, trajeron la maldición del pecado y la muerte sobre la humanidad. Porque como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán hechos vida nuevamente, lo que dice el libro de Corintios. Jesús vino a pagar la pena de la transgresión y ofrecer a la humanidad una forma de salvación. Dios amaba tanto a la humanidad que no podía dejarnos sufrir las consecuencias del pecado. En su gran amor por nosotros, Jesús se ofreció como voluntario para dar su vida para que pudiésemos reunirnos con Dios y tener vida eterna. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, profetizó de este tiempo diciendo: fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja delante de sus esquiladores no abrió su boca, como lo registra en el capítulo 53, versículo 7. Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, sacrificó su vida para que tuviéramos la opción de la vida eterna. ¡Qué amor tan increíble el de nuestro Dios! Jesucristo es nuestro defensor y sigue trabajando en el cielo para nosotros. Jesucristo sufrió siendo tentado, de modo que es capaz de ayudar a aquellos que también son tentados, dice Hebreos 2:18. Nuestro Salvador experimentó la vida en este planeta. Experimentó las tentaciones de Satanás y el sufrimiento, como dice Lucas, el capítulo 8, versículo 22 en adelante. Primera de Juan 1 y 2 dice que tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino también de todo el mundo. Cuando nuestro historial de vida aparece frente al Padre, Jesús suplica su sacrificio en nuestro nombre. Apocalipsis 1:5 nos dice que Cristo nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre. No tenemos que tener miedo del juicio, porque Jesús ya ha pagado el precio de nuestros pecados. Si tomas la decisión de aceptar su sacrificio por tus pecados y reclamas su poder para vivir por Él, tienes un defensor. Nunca ha perdido un caso. Jesucristo volverá a la tierra. Iré a preparar un lugar para vosotros, prometió Jesús. Y si voy y os preparo un lugar para ti, volveré y te recibiré para mí mismo, para que donde yo esté, allí también puedas estar, dice el libro de Juan, capítulo 14. Pablo escribe sobre el día glorioso cuando Jesús volverá como Rey, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel, con la trompeta de Dios, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Las palabras de esperanza de Pablo continúan diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Aquellos que han elegido a Cristo de todas las edades de la historia recibirán la promesa de la vida eterna en la segunda venida. Los adventistas del séptimo día tenemos fe en que Jesucristo vendrá nuevamente. Ha prometido que ha preparado un lugar para aquellos que le siguen. Un lugar donde ya no hay más muerte, no hay más sufrimiento, no hay más pecado. Él ha prometido que volverá nuevamente
cuando regrese para reclamar lo que es suyo. Y en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 51 y 52. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, en capítulo de Juan 1:25. Su muerte pagó la pena de los pecados y nos da la oportunidad de ser salvos de nuestros pecados. A medida que estudien las enseñanzas de Jesús, encontrarás que aquellos que tienen fe y creen en Él tendrán su nombre escrito en el libro de la vida, como lo relata Hebreos y Apocalipsis 3:5. Esta es la garantía de que tienes un lugar preparado en el cielo para ti. Jesús vivió una vida perfecta. Él es nuestro ejemplo, sin pecado, del poder que podemos reclamar por medio de la fe en Él. Juan escribe, tantos los que le recibieron, a ellos les dio el poder de convertirse en los hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Jesús murió por nuestros pecados, pagando la pena necesaria para reconciliarnos con Dios. Se levantó como un vencedor sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mal. Su sacrificio nos da esperanza. Su sacrificio nos da la oportunidad de sanar. Su sacrificio nos da la libertad para elegir la vida eterna. Los adventistas creemos que el Hijo de Dios, el cual se humilló para convertirse en el Hijo del Hombre, está en la puerta de nuestros corazones. Está llamando hoy, quiere ser nuestro Salvador, nuestro Mesías. Quiere que todos aceptemos su regalo gratuitamente de la salvación. Nuestra creencia en Jesucristo es fundamental para nuestra experiencia religiosa. Sin Él no vale la pena vivir esta vida. El deseo de servirle más profundamente condujo a la formación de la Iglesia Adventista. Cristo y su increíble sacrificio es el tema de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que defendemos. A lo largo de la eternidad aprenderemos más y más de su increíble amor y de los preciosos regalos que Él nos ha dado. Su amor nos sostiene, su fuerza nos empodera. Él es la razón por la que vivimos y Él es nuestra única esperanza. Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque nos ha estado detrás de nosotros estudiando estos temas tan maravillosos que es el gran conflicto. Todos los países, por lo menos los que nosotros conocemos, tienen una ley y una constitución que se llama, que es una norma que rige, una norma superior, que rige todo el resto de lo que es el gobierno, las situaciones, el Estado. Y Dios también tiene una. ¿Sabía usted? Está relacionada en realidad con de lo que vamos a conversar nosotros ahora, está relacionada incluso con el santuario, con el sábado, con las crisis. Dios tiene todo programado y su ley, por decirlo de una manera, es eterna. Vamos a conversar de eso, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es el fundamento? De eso vamos a hablar durante esta semana. Bienvenido, Pastor Jerez, ¿cómo ha estado? Bien, Raúl, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez disponibles para seguir indagando en este tema tan profundo que es la ley de Dios, que es el tema que hoy día vamos a conversar y vamos a tratar de obtener alguna información más para que nuestros auditores puedan ver la grandeza de la ley de Dios, la inmutabilidad de la santa ley de Dios, y saber de que, como decía Raúl, Dios tiene una ley universal
que es la ley divina basada en el amor, pero que a los seres humanos el Señor nos ha entregado una ley, un código con 10 mandamientos. Interesante eso de los 10 mandamientos, porque uno se da cuenta que pareciera que el foco del gran conflicto está en sacar los 10 mandamientos, cambiarlos, quitarles, hacer algo para que no represente realmente lo que es el carácter de Dios. Por eso es que va a ser fundamental que nosotros estudiemos lo que podemos hacer en relación a esto del fundamento de la ley. Pero yo los invito, si usted necesita, consígase un folleto de estos. Este es un material muy bueno que puede quedar en sus escritorios para consulta. También puede ver en la internet algún material adicional. Hay mucho que se puede conversar con esto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice el texto, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro. ¿Qué te dice a ti este texto de Apocalipsis 12? 12 a 17 puntualmente. Bueno, Apocalipsis 12 es una profecía que muestra la claridad del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Y nos habla de un dragón que se identifica a la serpiente antigua y que este dragón va a utilizar todos los medios humanos también para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y sobre todo en el tiempo del fin. De esta manera, aquí nos habla de que Dios tiene una ley y hay un archienemigo, que en este caso es Satanás, que aborrece la ley de Dios, aborrece estar sometido a un control de las leyes. Él fue el primero que se rebeló contra las leyes de Dios y que no aceptó que estar regido por leyes. Él quería tener un pensamiento independiente. Y es así como ha promulgado en el mundo a muchas personas que no les gusta tener leyes encima y que les gusta tener sus propias leyes. Pero la Biblia nos muestra la ley de Dios, cuál es el parecer de Dios, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso podríamos explicar de esta guerra del dragón hacia los que guardan los mandamientos de Dios. Efectivamente, no nos podemos salir del conflicto que estamos estudiando, el gran conflicto, ¿no es cierto?, sí, entre Cristo y Satanás. Desvirtuar el carácter de Dios. Fíjate que allí en Apocalipsis 11:9 dice que Juan ve una visión. Este Apocalipsis nos da tantos detalles acerca del santuario, del ministerio de Cristo, en realidad, que uno, si no se lo estudia o lo lee, va a quedar perdido con lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros y lo que hizo y lo que ha hecho siempre. Dice, y el templo fue abierto. Dice. Entonces, cuando dice templo, ¿asocia con qué uno? El texto dice, el templo fue abierto, o sea, hay un templo en el cielo entonces. Ya empezamos, ¿no es cierto?, a hilar lo mismo que decir en el cielo, y el arca del pacto se veía, dice. O sea, ¿dónde estaba viendo Juan la visión? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el arca? O sea, en el trono mismo de Dios, porque es lugar santísimo. Claro, el arca del pacto también tiene un nombre, el arca del testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque según la Escritura hay 16 versículos más 16 versículos que hablan del arca del testimonio y 16 versículos más que nos hablan del testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? El testimonio para los israelitas y según Dios, como aparece aquí en Éxodo y también en Deuteronomio, en tantos textos de los 16, corresponde a las tablas de la ley. Es decir, el único testimonio que Dios ha escrito con su propio dedo y que Dios se manifestó en presencia para entregar a Israel son las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley son el testimonio de Dios. Y al arca le pusieron el arca del testimonio, porque estaban adentro las tablas de la ley. Y al tabernáculo también le pusieron el tabernáculo del testimonio, porque allí estaba el arca y estaban las tablas de la ley. Por eso que es importante, si a usted le preguntan cuál es el mayor testimonio que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento, uno debe responder las tablas de la ley o las tablas del pacto, porque fueron escritas con el dedo de Dios, según nos dice Éxodo 31:18,
Y es por eso que es importante, y lo que tú has mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 11 y 19, que todavía el arca del testimonio está en el cielo. Y es importante para Dios. Aquí tenemos un arca del testimonio del Antiguo Testamento, y ahora tú estás mostrando allí en Apocalipsis 11, 19, que todavía se ve en el cielo el arca del testimonio. Es decir, Dios no ha cambiado el testimonio. El testimonio está completo. Como algunos dicen que Dios cambió la ley, no, la ley sigue en el testimonio, en el santuario celestial. Y sigue vigente, de eso vamos a seguir ahondando más en el tema, pero interesante porque en Éxodo 25, 16, cuando Dios está formando ese pueblo y dándole las directrices, ¿no es cierto?, para que se constituya en un pueblo con ordenanzas, con reglamentos, con estatutos, le dice, y pondrás en el arca el testimonio. Así es. Que yo te daré. O sea, no es un testimonio que se le ocurrió a Moisés porque lo escribió. Eso es fundamental, porque de allí nace ahora para entender lo que es el testimonio en el cielo, qué está haciendo Cristo en el cielo. Y lo que Satanás está tratando de hacer, sacar esto, borrar esto, porque eso lo desmantela, lo descubre, ¿no es cierto? Y lo muestra como un enemigo que está tratando de sacar a Dios y mostrarlo como un Dios que ataca, que mata, que hiere, cuando Dios en su ley es su ley de amor. Se lo dijo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Claro, tú has dicho muy bien, ese texto del libro de Éxodo, capítulo 25, 16. Guardarás el testimonio que yo te daré. Eso es muy importante, porque solo Dios puede dictar las leyes que a Él le parece correctas, leyes correctas. El testimonio que yo te daré. En cambio, los hombres han dicho, nosotros vamos a cambiar el testimonio de Dios y vamos allí a poner el parecer humano, el criterio humano. Solamente Dios tiene esa autoridad de poner las leyes. Y hay un texto más aquí que quiero leer de pasadita nomás, porque en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. También fue abierto en el cielo el tabernáculo del testimonio. O sea, el testimonio sigue vigente, gracias a Dios. En el último libro de la Biblia uno puede encontrar la ley de los 10 mandamientos vigente. Interesante eso porque hay una íntima relación entre el santuario y la ley. Si el santuario está en el cielo, significa que la ley está en el cielo y sigue presente y hoy día. Pensando en lo que hemos estado conversando al inicio de este programa, en realidad la ley de Dios es inmutable. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, se encuentra con algunos conceptos que Jesús dejó establecidos. Ya no estamos hablando, alguien podría decir que el Antiguo Testamento fue para Israel, el Antiguo Testamento ya pasó, con algunos van en el Nuevo Testamento, el que sirve, bueno, tomamos el Nuevo Testamento para hablar de la ley. Y él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, sino he venido para cumplir. Esas son expresiones que están directamente relacionadas con esto que estamos hablando de la inmutabilidad de la ley de Dios, ¿no te parece? Claro, efectivamente este texto nos dice que Jesucristo quiso dejar muy en claro a sus apóstoles, a los que lo escuchaban, y también a los judíos, a los catedráticos judíos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, dejar muy en claro que su ministerio y su propósito en la tierra no era cambiar la ley. No he venido, como dice aquí, a cambiar la ley, sino a cumplirla. Y los judíos trataron de culpar a Jesús de que Él cambió las leyes, pero no podían culparlo porque no tenían cómo tener un argumento sólido. Incluso cuando lo enjuiciaron antes de la muerte de Cristo, tuvieron que mentir. Trajeron testigos falsos para que mintieran, porque Jesús nunca habló contra las santas leyes de Dios. Su predicación estaba basada en los mandamientos. Fíjate que Mateo continúa diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra. O sea, si hay algo que puede pasar
¿Qué puede ser que lo que pasa, ¿no es cierto?, a Tierra, porque somos tan minúsculos en relación al universo completo, Claro. ¿no es cierto? Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y cuando uno dice qué es lo que es la jota y qué es lo que es el tilde. Oye, el otro día conversábamos acerca del griego que se escribió esto, que en algunos párrafos hay un pequeño acento. Y tú sabes, por ejemplo, oración, la O tiene un acento. Si no, no diría oración, sino Horacio. ¿Te fijas? Tiene la connotación de darle lo específico que es. Ahora, pero es lo más pequeño que hay en el lenguaje, o sea, en la escritura, ¿te fijas? Si eso pasa, si eso se elimina, ni eso va a pasar de la ley. O sea, es tan especial esto en ese sentido porque uno puede decir, oye, si eso no se puede sacar, entonces menos podría yo sacar un mandamiento o eliminar algo de eso, una frase completa, ¿te fijas? Es muy complejo eso, porque la ley de Dios es inmutable. Pues. Claro, la ley de Dios, según entendemos, las tablas de la ley, según la Escritura, eran 10 palabras, pero eran escritas con el dedo de Dios, en piedra. Y cada palabra que estaba allí en la ley de Dios había sido perfectamente escrita, cada mandamiento, del 1 al 10. Y siempre se habló de 10 mandamientos. Esa expresión también está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también nos dice el apóstol Pablo que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo, que es el autor de todo lo que significa la justificación por la fe en el Nuevo Testamento, él exalta la ley. Tiene más de 20 versículos donde exalta la ley. Y algunos solamente ven la parte de la fe. Pero el apóstol Pablo es un legalista porque él habla mucho de la ley de Dios. Claro que hay que entenderla, relacionarla con la fe. Es importante entender que la ley de Dios es inmutable, no cambia. El hombre no la puede cambiar. Hay un texto que nosotros lo vamos a mencionar más adelante, también está ahí en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Es parte de un mensaje angelical, de los 3 mensajes angélicos. Y este es fundamental para entender algunos conceptos del sábado y la ley, ¿verdad? Porque dice acá que y vi volar por en medio del cielo otro ángel. Está hablando de una visión que está viendo él en la isla de Paz, una visión extraordinaria, sí. Un despliegue de mucha información para nosotros justamente para este tiempo. Y vi volar por el cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, el evangelio ese que Dios dejó, grande, precioso, hermoso, eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, pero si nos quedamos hasta allí, ya habría que levantar un poquito la alerta, de eso vamos a conversar un poquito más adelante, porque habla de la hora de su juicio, ¿no es cierto? Un momento del juicio que se inicia. Pero luego el texto dice que y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, el mar y las fuentes de las aguas. Claro, ese texto de Apocalipsis 14, 7 nos menciona que hay un juicio y enseguida nos habla de hay que adorar al Creador. Y el único mandamiento que nos habla del Creador del universo, del cielo y de la tierra, es el 4º mandamiento que nos habla del sábado. Y el sábado es el mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo. Pero quisiera hablar un poquito más de este tema porque el sábado muchos dicen que pertenece a los judíos. Pero el sábado tú sabes que según el texto bíblico de Génesis 2 y 3, el sábado fue entregado una vez que Dios creó todas las cosas. Y los judíos todavía muchos de ellos observan el sábado. Se dice que en este momento en el mundo hay profesantes, 14,5 millones de judíos que guardan el sábado. Sin embargo, pueden haber 100 que han abandonado la observancia del sábado, que están distribuidos por todo el mundo. Incluso se dice que en Estados Unidos es la comunidad más grande de judíos después de Israel, que hay 6 millones de judíos en Estados Unidos. En Israel hay como 7 y el resto en el mundo.
Y los adventistas del séptimo día son alrededor de 20 millones en el mundo, que creemos que el sábado es el día de descanso, que es el día de guardar, es el día de la ley. Y voy a hablar un poquito de los musulmanes también, porque muchos dicen, ¿por qué sábado? El resto de la cristiandad guarda el domingo. Y los musulmanes en este momento son 1.500 millones de musulmanes, y todos profesantes, porque allá no se permite salirse de la ley musulmana. Ellos guardan el día viernes y trabajan de domingo a jueves. Ellos el día viernes es un día de adoración, día de oración, día de estar con Alá. El día sábado no lo trabajan porque es el día como el domingo para nosotros, y el primer día de la semana ellos empiezan a trabajar como todos los días, el día domingo para nosotros. Es por eso que ese es un dilema que va a ocurrir en los días finales, la gran controversia: ¿cuál es el verdadero día de descanso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es interesante lo que dices, porque nos aclara el concepto del sábado y la ley en realidad, pero fundamentalmente porque el sábado tiene una característica muy especial. Es un sello que identifica a quien lo colocó, quién lo hizo y quién es, y de dónde venimos. O sea, si tú te basas, por ejemplo, en el mandamiento, que además dice acordarse, ¿no es cierto? Debes acordarte siempre, mantenerlo en mente, ese concepto semanalmente, porque hay detrás de esto un Dios que nos crea, que nos hace, que nos hace vivir, que nos mantiene y que nos promete desde separarnos, llevarnos nuevamente arriba. O sea, es muy amplio el concepto, por eso que se ha hecho tanto énfasis, se ha tratado de sacar el sábado. Incluso hay algunos mandamientos en que no aparece el sábado. Claro. Y los han trocado o han cambiado, ¿no es cierto?, para hacerlo desaparecer, cosa que cumplen los requisitos humanos y no los divinos. Claro, para Dios es muy importante la observancia del sábado, porque según la Escritura, el sábado es una celebración, es una conmemoración del poder de Dios para crear la vida, crear todo lo que existe, y nosotros tenemos que acordarnos todas las semanas de que Dios es el gran creador. Si Él no hubiese creado ni los seres humanos, no hubiese creado el universo, no hubiese creado las leyes de la tierra, no hubiese creado esta tierra con todas sus leyes por las cuales se permite la vida, nada de lo demás serviría. Es por eso que es importante reconocer que el sábado es separado, es santo, el sábado es bendecido, y Dios espera que cada persona que observa ese día con la verdadera motivación y el conocimiento, Dios se acerca para darle una bendición. Es un día bendito, es bendito por Dios y bendito por la Biblia. Es cosa de acercarse a Génesis cuando Dios separa este día de tiempo, ¿no es cierto? Y le da las características, lo separa como santo, como un día especial. Ellos no estaban cansados, Dios no estaba cansado, así que ese reposo era mayormente para tener una comunión con ese Dios que los había recién creado. Amén, ¿no? Así es. Interesante lo del sábado y la ley, ¿eh? Pero ¿qué es el sábado al final entonces? Uno pensándolo así, como ¿hay algo especial en él? ¿Identifica a algo? ¿Cómo lo ves? Bueno, según el mismo mandamiento, el sábado identifica al Dios creador, creador del cielo y de la tierra. Es por eso que dice el mandamiento del sábado, se le puede llamar perfectamente que es el sello de la ley, porque identifica quién es Dios y es propietario de todo lo creado y sustentador de todo lo que existe. Entonces, ese mandamiento en la historia fue un mandamiento olvidado, porque solamente los judíos lo guardaban, el sábado. Sin embargo, los cristianos, habiendo estudiado las profecías, habiendo estudiado la Biblia, no siendo judíos, descubrieron que era un día que todavía hay que separarlo para Dios. Entonces, si el sábado es el sello de la ley, existe también una marca, que es la marca del dragón, la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Hay una contraposición entre la observancia del sábado
y la observancia de otro día, que es el día de la bestia y el día del dragón. Y eso es lo que estamos en este momento tratando de explicar. Recuerda que estudiamos también acerca de cuando se hizo la gran persecución, los 3 años y medio, ¿tú recuerdas eso? No sé, fue muy fuerte, pero luego Constantino entra y da la posibilidad de que ahora todos adoren libremente. Junto con ello, hasta esa época el sábado era el día de reposo. Sí. Y más adelante siguió siéndolo todavía hasta que se diluyó, producto de los cambios que fueron terriblemente dañinos para el cristianismo, pero se siguió guardando el sábado. Era una institución que venía desde el Edén, voy a decir así, no desde la vida de Cristo. Claro. Así que, y eso es lo que nosotros podemos decir, es una marca que aleja totalmente acerca de observar el sábado. Por un lado, distinguimos el sábado como una parte y un sello de Dios, y por otro lado está la marca de la bestia que impone la observancia de un día que no es el sábado, sino el domingo, decididamente. Claro, como nuestro Dios conoce todo el presente y el futuro, Dios anunció que habría un movimiento en la tierra, una institución política y religiosa, identificada en Daniel capítulo 7 como el cuerno pequeño, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente, ese testimonio que hablábamos recién nosotros, que solamente Dios lo entregó y solamente Dios lo puede dar al ser humano, ese testimonio fue cambiado por el cuerno pequeño, que es el mismo anticristo que revolvió los mandamientos, los 10, como tú decías recién, repartió el último mandamiento en 2, sacó el 4º mandamiento, que era el mandamiento de santificar el sábado, y puso el mandamiento, según ellos, con el título santificar las fiestas. Y así quedaron los 10, pero sacó el sábado de la ley. Y eso estaba ya anunciado. Y es lo que nosotros vemos hoy día. Todo el mundo no se hace problema por eso, porque ya lo aceptó la tradición. Ahora, Apocalipsis es muy claro en determinar que el dragón, ¿no es cierto?, ese poder que en realidad es dirigido por Satanás, pero usa los elementos humanos que no están en concordancia con Dios. Dice que ese dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ¿quién? De esta mujer, de este hijo, ¿no es cierto?, descendiente de la mujer. Se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Y aquí da unas características justamente de ese grupo que es perseguido, porque dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está irado Satanás? ¿Contra quién está haciendo guerra? ¿Contra quién está yendo en contra de? Es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y solamente pensando en los mandamientos, uno dice, ¿qué mandamientos? Los que no estamos hablando, porque no hay otro. Claro. Porque no se refiere, porque Satanás no está irado con los mandamientos que el hombre está colocando, porque eso les colocó en la mente, que lo guarden para sacar de la mente del ser humano lo que es Dios, lo que es su creación y cómo debe adorarlo, porque al final del tiempo, y vamos a verlo esto, va a ser un problema de a quién adoro yo, ¿no es cierto? ¿Cómo adoro? ¿A quién le rindo culto realmente? Claro, y como tú dices, el mensaje del tercer ángel, que aparece acá también, está ahí en Apocalipsis 14, versículo 9, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta batalla va a ser en el tiempo final. El dragón, a través de instituciones humanas, va a estar marcando a las personas que observan el falso día de reposo. Y por otra parte, nuestro Dios va a estar sellando con el sello del Dios vivo a aquellos que son guardadores de la ley y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante, porque el primer ángel, acá en Apocalipsis 14, habla de temer a Dios y darle gloria, que se llamaba. Y el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. O sea, y tú acabas de leer allí, ¿no es cierto?, que en realidad esa posición va a ser una posición muy fuerte y antagónica a los conceptos de Dios, a la ley de Dios.
pero también nos advierte que ese movimiento que va a hacer fuerza y que se va a reavivar, que va a perseguir a los cristianos como lo hicieron en la Edad Media, que va a ser muy más fuerte todavía. Vamos a conversar de eso, pero ¿qué dice él? Ese grupo que pareciera que va a ser perseguido, que va a perderse, que incluso va a engañar a uno de los escogidos, dice, no lo va a lograr. Ese es el grupo que Dios va a cuidar, porque ese es el grupo que es como la niña de sus ojos. Son pensamientos bíblicos que son realmente extraordinarios en relación a eso, porque ese poder va a caer. Y va a caer, pero nosotros vamos a ser parte de la persecución por ser fieles a Dios, por guardar los mandamientos de Dios. Por eso que, mira, quizá me adelanto un poquito, pero hay que prepararse para ese momento. No va a ser fácil. Claro, va a ser un momento muy difícil en la historia de la humanidad. Y de hecho, cuando estamos hablando del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, esto se va a ir acentuando cada vez más, y la profecía lo dice, ¿no es cierto?, hasta llegar a un momento en que pareciera que a uno no resiste, que uno no puede, que no da abasto con lo que está pasando. Pero es insensible. ¿Sabes tú que, no sé si te has dado cuenta, están legislando muchas leyes, y que incluso en Chile, muchas leyes, que no nos damos cuenta que están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y esas leyes, aunque son minoritarias todavía, hacen vernos a nosotros que estamos en contra del bien. Porque mira, el cambio del sábado al domingo, ¿para qué era el domingo? ¿Qué dijo en un comienzo y qué se dice ahora? Es para que la familia esté tranquila, para que la familia, porque dice que es el núcleo, ¿no es cierto?, que se beneficie, que puedan salir. Entonces el domingo va a ser un día agradable. ¿Y qué va a pasar con el otro día? Bueno, los movimientos que en este momento están dictando leyes dominicales comenzaron por la Iglesia Romana, y hay una encíclica, Dominis Dei se llama, de Juan Pablo II, donde él dice en esta encíclica y hace varias preguntas: ¿cuál es el día de descanso según la Biblia? Y él en la misma encíclica responde: el día de descanso según la Biblia es el sábado. Luego hace la pregunta: ¿cuál es el día que la Iglesia ha determinado guardar? El día de la Iglesia que se ha determinado guardar es el domingo, por el poder que Dios le transfirió a la Iglesia. Y ahí en esa encíclica anima a las naciones a exaltar el domingo, a publicar leyes dominicales, y las naciones tienen que ir poco a poco dándole más fuerza a la observancia del domingo. Ya no solo la Iglesia, las naciones de la tierra. Bueno, la verdad es que el mundo está cambiando bruscamente. Sí. Quizás no estemos advertidos, pero la Biblia nos ha dado mucha advertencia en relación a lo que viene. Va a ser momentos difíciles, pero ¿de parte de quién estará usted? ¿De parte de quién estaremos nosotros? ¿De la verdad o del error? ¿Será que por un simple desafío nos vamos a cambiar de guardar el sábado al domingo? Ustedes dirán, yo no me voy a cambiar. Cuidado, prepárese, porque el revésón va a ser bastante fuerte, pero los que tengan la fe en Jesús y en su palabra van a permanecer fieles. Yo quiero que usted sea de esos fieles. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, feliz sábado. Estamos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes un nuevo culto sabático en un nuevo Noti Joven desde acá, desde el frío de la universidad, con un día rico, ¿cierto?, con harta lluvia. Queremos darle la bienvenida para que podamos juntos disfrutar de este sábado. El día de hoy tenemos algunas noticias para compartir con ustedes, así es que sin más, comencemos.
para comenzar este Noti Joven queremos comentarles de lo que se vivió el sábado pasado aquí en la iglesia UNACH. Y es que se celebró el Día Mundial, ¿cierto?, del Patrimonio Religioso, obviamente adventista, donde nosotros pudimos también conocer un poco más de nuestra historia, conocer también algunas cosas, algunos datos históricos también acerca de la iglesia, también de las creencias, de las corrientes científicas, ¿cierto?, de cómo hoy en día todo también se ha estado conversando, queremos constantemente encontrarle cierto sentido a las cosas, las respuestas. Bueno, todo eso se dividió el sábado pasado, hubo una charla muy interesante en el culto joven, en la cual también la gente fue parte importante al poder hacer preguntas en vivo, ¿cierto? E interactuar con el exponente que nos pudo aclarar también noticias e información al respecto. Así que si quieres saber más de lo que ha pasado, de lo que ha sido, te invitamos a que puedas también ver nuestro canal de Iglesia UNACH en Instagram, donde están algunas fotos, algunas evidencias y también algunos videitos de lo que fue la actividad el sábado recién pasado. Y hoy día, sábado 1 de junio, tenemos un día muy importante para la iglesia, para las familias sobre todo. Y es que hoy día celebramos la 11 en familia. El Ministerio de Hogar y Familia ha preparado un día muy especial para reencontrarnos, ¿cierto?, con nuestra familia y también con las familias de nuestra iglesia. Y es que hoy día, a partir de las 2:30 de la tarde, tendremos un almuerzo, ¿cierto?, como iglesia, tanto en Aula C, ¿cierto?, también como en el casino institucional. Vamos a estar compartiendo algunos alimentos, compartiendo con nuestros amigos y disfrutando de un sábado diferente. Y después, posterior a esta actividad, a las 18:30 horas comienza una actividad muy especial, y es que también sigue las actividades en el Templo UNACH, donde vamos a tener un culto joven muy bonito, muy significativo, pero por sobre todo compartiendo con nuestra familia en Cristo. Así que te invitamos, si es que andas por aquí cerca, si es que estás aquí en el sector, te invitamos a que puedas participar, que vengas al culto joven y participar de un día, de un culto joven diferente, pero también dándole el valor, ¿cierto?, poniendo en valor a las familias de nuestra iglesia. Bueno, y también te invitamos a ser parte de la adoración el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, tú sabes que puedes también ser parte a través de tus tiempos, pactos y ofrendas, a través de los datos que están apareciendo aquí en pantalla, y juntos también podamos adorar y podamos también ayudar, ¿cierto?, y colaborar con la proclamación y la predicación del Evangelio. Así es que sin más, te invitamos a que sigas en sintonía con nuestro culto sabático. Recuerda también que puedes visitar nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo material, estamos subiendo miniseries, videos que tú puedes acompañar tu sábado, de mensajes musicales, mensajes también hablados, testimonios y mucho más. Y también no te pierdas de las novedades que están aconteciendo en nuestra iglesia a través de nuestro canal de Instagram, en Iglesia UNACH, y en Facebook también como Iglesia UNACH. Y recuerda unirte también a nuestra comunidad de WhatsApp, comunidad de Iglesia UNACH, para que también estés al tanto y te puedan llegar también las informaciones de todas las actividades que estén desarrollándose aquí en nuestra iglesia. Y sin más, te invitamos a que puedas disfrutar este hermoso sábado y nos vemos en un nuevo Noti Joven. Hola niños, feliz sábado, espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Soy la tía Paola y la historia que les voy a contar se titula El asna que habló. Esta historia la podemos encontrar en nuestra Biblia, en Números 22 del 1 al 41. Niños, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han andado en caballo o quizás incluso en un elefante? Hay animales que sirven para transportar, ¿cierto? Hay personas que los utilizan para transportar cargas o también a las mismas personas, ¿cierto? Hola amigos, me llamo Lucas y hoy día vamos a ver con Diego cómo la gente se transportaba en la antigüedad. ¡Vamos! Hola amigos, ¿sabían que en la antigüedad no existían los autos, las micros, los buses, nada? ¿Cómo le harían en ese tiempo para transportarse? Bueno, ahora para responder esa pregunta vamos a ir con Diego, que nos va a explicar un poco más sobre eso. Hola Diego. Hola.
Bueno, a modo de respuesta, en la antigüedad, como no existían los vehículos como los autos, los camiones, las motocicletas, tenían ciertos animales, ¿verdad? Como los caballos, los bueyes, ¿verdad? Que se utilizaban prácticamente para transportar quizá no solo personas, sino materiales, ¿verdad? De construcción. Sí. Pero podemos tomar el caso del burro que transportó a María cuando ella estaba embarazada, ¿verdad? Tenían que transitar una larga distancia, ¿verdad? Sí. Y estando embarazada era casi imposible hacer este viaje, ¿verdad? Claro, pero cierto que hay a veces que los humanos no tratan bien a los animales. ¿Qué cuidados podríamos tener con ellos para que el humano no abuse de ellos? Bueno, ciertamente, considerando que los animales son parte de la creación de Dios, nosotros somos responsables de tratarlos con amor, de tratarlos con respeto, obviamente. Y por ejemplo, en el caso de los animales de trabajo, tratarlos con el respeto que ellos merecen y preocuparnos de su alimentación, de sus cuidados, ¿verdad? Que tengan un buen refugio en donde refugiarse ellos, valga la redundancia, y simplemente hacernos cargo de la creación de Dios. Exacto. Muchas gracias, Diego. Y ahora, niños, vamos a continuar con la historia. Y les voy a hablar de Balac. Balac era el rey de los moabitas y estaba muy enojado porque odiaba a los israelitas, porque el pueblo de Dios estaba ganando todas las batallas. Entonces, él quería hacer un plan para que les vaya mal en las batallas y maldecirlos. Entonces se le ocurrió ofrecerles mucho dinero y animales. Balaam estaba tentado con esa oferta y quería ir y encontrarse con ellos, con los hombres de Balac. Pero Dios le había dicho a Balaam que no fuera. Le dijo, no vayas, es una trampa. Pero Balaam seguía con la intención de querer ir y volvió a pedirle a Dios, Dios, por favor, déjame ir. Siguió insistiendo y Dios le dijo, ok, puedes ir, pero tienes que decir lo que yo te diga. Y así fue que tomó a su asna y fueron de camino a encontrarse con los hombres de Balac. Y en este camino, su asna de repente frenó fuertemente y Balaam se enojó. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sigues el camino? Y le insistió para que siguiera caminando. Y entonces el asna siguió caminando, pero más lento. Y volvió a frenar y esta vez le hirió en su pie. Estaba tan enojado Balaam que lo siguió diciendo que avanzara. Hasta que el asna volvió a frenar y Balaam se cayó. El asna frenaba porque frente a ella había un ángel. Y en ese momento Balaam le pegó 3 veces y el asna se enojó mucho también y Dios hizo que el asna hablara y le dijo, ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso no soy yo quien te lleva siempre de un lugar a otro? Y ahí a Balaam se le abrieron sus ojos y pudo ver que había un ángel con una espada y se dio cuenta que el asna lo estaba protegiendo, le estaba salvando su vida. El ángel de Dios finalmente dejó que Balaam continuara su camino y Balaam había aprendido la lección. Y cuando se encontró con aquellos hombres, solo dijo lo que el ángel de Dios le dijo que dijera. Queridos niños, y el llamado de hoy es para que ustedes recuerden que siempre será mejor seguir el camino de Dios y escuchar su voz. Y para terminar, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te queremos pedir en forma especial que tú nos ayudes a ser obedientes y a escuchar siempre tu voz. Acompáñanos en este lindo día sábado y ayúdanos a disfrutar en familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños, que estén muy bien. Chao. Ya saben, amigos, estar al lado de Jesús siempre va a ser nuestra mejor opción. Chao, nos vemos. Enseñando el amor de Dios, de su verdad tal como es. Con motivos puros vamos la verdad a enseñar, a hablar del Señor Jesús con
los mandamientos le traería salvación. Mas Cristo allí le dijo que faltaba algo que hacer. Con la verdad le habló, con amor le enseñó. Él tan solo enseñó el amor y su verdad como es. Con motivos puros vamos la verdad enseñar, hablar del Señor Jesús con amor. Una atrapada joven fue llevada a Jesús con sus errores frente a él, sin nada que esconder. Y aquellos enemigos que apuntaban su actuar, callados se quedaron ante el amor, pues él tan solo enseñó el amor y su verdad como es. Con motivos puros vamos la verdad enseñar, hablar del Señor Jesús con amor. Sin quitarle la verdad, solo se hará con mi Cristo si mora en el corazón. Tan solo enseño el amor y su verdad como es. Con motivos puros vamos la verdad enseñar, hablar del Señor Jesús. Solo enseño el amor y su verdad como es. Con motivos puros vamos la verdad enseñar, hablar del Señor Jesús, hablar del Señor Jesús, hablar del Señor Jesús. En amor, en amor. En cierta oportunidad, un agricultor tenía un burrito que estaba ciego y que ya estaba muy viejito. Pero también este agricultor tenía un pozo que estaba seco, totalmente seco. Y cierta tarde, el burrito cayó dentro de ese pozo. Entonces el agricultor dijo, miren, qué interesante, ¿no? Tengo un burrito que ya no me sirve y el pozo que está seco que tampoco me sirve. Creo que esta es la oportunidad perfecta para que yo pueda enterrar al animal y así tapar, ¿verdad?, el pozo y deshacerme del animal. Ambos ya no me sirven.
Entonces el agricultor tomó una pala y empezó a lanzar tierra dentro del pozo para sepultar a aquel asno. Pero en aquel momento el burrito, al sentir la tierra, empezaba ¿a qué? A quitarse la tierra, a moverse, a sacudirse. Y en todo momento se sacudía la tierra y con sus patas él aplanaba la tierra. El hombre continuaba lanzando tierra. ¿Y sabes lo que pasó? Aquel burrito logró salir a la superficie. La tierra que lanzaba este hombre simplemente hacía que el burrito se sacuda y con sus 4 patas que él pueda ir aplanando la tierra. En ocasiones, ¿sabes? Muchas veces el ser humano siente que está dentro de un pozo de la desesperación. Los problemas muchas veces pueden haber colocado tu vida dentro de un pozo e incluso muchas veces cuando estás dentro de ese pozo sientes que los problemas vienen, que vienen más problemas sobre ti. Pero recuerda, en ocasiones esas circunstancias adversas permitirán que tú puedas salir de ese pozo de la desesperación. Pero lo más interesante de esto, ¿sabes qué es? Es que la Biblia también habla de ese pozo de la desesperación. En el Salmo 40, David menciona y dice que él sentía que estaba dentro del pozo de la desesperación, pero en esa desesperación él clama a Dios y Dios le ayuda, lo saca del pozo, lo levanta de ese lodo cenagoso y coloca sus pies en un terreno firme. Hoy, el tema es un tema bíblico, que es una invitación. Si tú estás viviendo una experiencia, tal vez estás en este momento sumido en una tristeza, en una depresión, sientes que estás dentro de un pozo y que tal vez los problemas tratan de asfixiarte más. Recuerda, la mano poderosa de Dios se extiende para hacerte la más grande invitación. Una invitación que trae paz. Y ese es el tema para hoy. Una invitación que trae paz. ¿Aceptarás esta invitación? Si tú quieres saber de qué trata este tema, quédate con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Antes de poder abrir la palabra de Dios, yo quiero hacer una oración. En este momento quiero orar por ti. ¿Te parece? Vamos a orar en este momento. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tus hijos. Si tienes algún pedido de oración, es el momento preciso para que podamos orar. Ahí donde tú estás, yo te invito a que me acompañes en esta palabra de oración. Vamos a orar. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? Yo te invito a que donde tú estás puedas acompañarme en esta palabra de oración. Quiero orar por ti, quiero orar por tu salud, quiero orar para que este tema pueda ingresar en tu mente y en tu corazón. Quiero orar para que el poder del Espíritu Santo transforme tu vida. Y si estás sumido en un pozo de desesperación en este momento, recuerda, Jesús te hace una invitación y esta invitación trae paz para tu vida. Vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la Biblia nos damos cuenta que tú invitas en todo momento a tus hijos. Padre eterno, gracias porque la invitación que tú haces entrega paz al ser humano. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo tengo aquí la Biblia en este momento. Yo te invito a que tú vayas también a la Biblia, ¿verdad? Si tienes una Biblia ahí en casa, tal vez está ahí en el armario, en tu biblioteca. Puedes tomar esa Biblia, ¿verdad? Y abrirla. Si tienes un lapicero, tienes una libreta de notas, una bitácora, también te invito a que la saques para que puedas anotar. ¿Te parece? Mira, hoy día vamos a hablar de este tema y para eso vamos a remitirnos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo. Esta es una historia fascinante que acontece a partir del versículo 11. Recuerda que el título para nuestro tema es Una invitación para que tengas paz. Invitación para que tengas paz. Vamos a ir al versículo 2. En el versículo 2, capítulo 11, encontramos algo fascinante. Mira lo que dice el texto bíblico. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. El versículo 3 dice así, a preguntarle lo siguiente, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mira, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en esta historia aparecen 4 puntos importantes que yo quiero remarcar que queden claros. En primer lugar, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, dentro de esta historia, vemos que aquí hay una visita, ¿verdad? Una visita de parte de ¿quién? De los discípulos de Juan el Bautista.
Juan el Bautista fue el que en todo momento predicaba de que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías, Jesús, ¿verdad? Él en todo momento decía que él preparaba el camino para aquel profeta, para aquel Salvador. A Juan el Bautista lo persiguieron. A Juan el Bautista muchos le creyeron y otros se burlaban de él. Tanto fue así que él en este momento estaba preso. Él estaba en una cárcel. Entonces, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, encontramos esta visita de los discípulos de Juan. Y dentro de esta visita hay una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que mandaba hacer Juan con ellos, porque él tal vez tenía alguna duda. Él quería saber si realmente, ¿qué cosa? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿A otro, perdón? Juan había escuchado sobre los hechos de Jesús. El texto bíblico dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Tú también crees en Jesús? Otra pregunta más. ¿Has escuchado de lo que Jesús ha hecho en la vida de otros? ¿Has escuchado lo que Jesús ha realizado en la Biblia? ¿Has escuchado o has visto lo que Dios ha obrado? Tal vez en un familiar, en un colega de trabajo, en un amigo, en un vecino. Una pregunta más cercana. ¿Esos hechos que Dios ha realizado en la vida de otros amigos, ya los realizó en ti? ¿Qué estás esperando para que Él pueda obrar en ti? ¿Sabes? Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba en un pozo de desesperación, ¿cierto? Estaba en un momento turbulento, pero él tenía una fe sostenida en Dios, en este Hijo de Dios, en el Cristo. Él le pregunta esto, ¿verdad? Entonces Jesús responde, porque cuando el ser humano pregunta, Jesús responde, porque cuando el ser humano tiene esta interpelación con Jesús, con el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios responde. El texto bíblico dice así, el versículo 4, respondió Jesús y les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Todo lo que ustedes van a ver ahora, todo lo que ustedes van a escuchar ahora, todo lo que el vulgo ha visto, todo lo que estoy realizando, ustedes necesitan ir y contarle a Juan. Juan tiene una duda. Él quiere saber realmente si yo soy el Cristo, si yo soy el Mesías que estaban esperando. Ustedes tienen que responder. Y el texto bíblico continúa y el versículo 5 dice así. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Prácticamente Jesús les está diciendo, necesito más cartas de presentación, necesitas más evidencias de quién soy yo. Y yo te hago esta pregunta cercana. Tal vez tú ahí en tu casa, en tu hogar, estás buscando algún tipo de evidencia del poder de Jesús. Jesús lo hizo, Jesús lo hace y Jesús lo puede hacer, porque Él es un Dios todopoderoso. Tal vez hay duda en tu mente, como acontece aquí con Juan el Bautista. Tal vez tú no estás dentro del equipo de Juan y eres parte tal vez de estos discípulos, ¿verdad? De los que están preguntando, de los que están indagando. Tal vez estoy predicando en este momento para una mente agnóstica. Tal vez este mensaje está llegando a ti y tal vez tú tienes una preferencia, ¿verdad?, por la rama ateísta. Y tal vez dices, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que no hay Dios. Yo respeto tu pensamiento, pero ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? ¿Por qué no permites que la palabra de Dios te hable? La duda no es mala, ¿sabes? La duda es mala cuando nos lleva a ensimismarnos, bien digo, en nosotros mismos. La duda es mala cuando lleva a ensimismarnos en nosotros mismos. Pero la duda, cuando te lleva a la investigación, no está mal. Cuando te lleva a indagar, a preguntar, a comprobar. Y Jesús responde y les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Qué más pruebas desean? Pero el relato no termina ahí, porque hay una segunda parte. El testimonio de Jesús acerca de Juan. ¿Sabes? Esto está a partir del versículo 7 hasta el versículo 15. Porque a Juan se burlaron de él, hicieron muchas cosas. Y Jesús ahí empieza a testificar de todo el gran trabajo que había hecho Juan. Pero sabes, desde el versículo 16 hasta el versículo 24, hay una parte muy importante. Y aquí yo quiero detenerme un poco, porque aquí se presentan, aquí son pronunciados, ¿verdad?,
las desgracias, los ayes o las consecuencias que iban a acontecer sobre los que rechazaron el mensaje. El mensaje que había sido emitido por Juan el Bautista acerca de Jesús. Porque muchos rechazaron esto, ¿sabes? Muchas personas habían rechazado. Entonces Jesús les dijo, ellos van a tener consecuencias. Ellos sufrirán en algún momento. Y mira lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, el versículo 16 en adelante. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros. Mira, en el antiguo cercano oriente habían algunas usanzas, algunas prácticas que realizaban. Y cuando se refiere acá de los muchachos, se está hablando de niños pequeños, ¿sabes? De estos niños pequeños que se sentaban y que hacían algún tipo de juegos. Entonces Jesús está utilizando esta expresión cuando Él les dice, ¿a qué compararé? Esta expresión, ¿a qué compararé?, usualmente era usada en un género parabólico, en un género de parábola. Cuando alguien quería expresar algún tipo de parábola, ¿verdad?, usaba esta expresión, ¿a qué compararé? El género parabólico no fue creado por Jesús. Jesús utilizaba este género porque ya existía dentro del común. Una parábola permitía colocar un ejemplo vívido para que la persona no olvide una verdad inmutable. Entonces Jesús está que les muestra algo importante. Le dice, ¿a qué voy a comparar a esta generación? Porque esta generación, que era la que estaba hablando actualmente, la que acontecía ahí, ¿verdad?, era una generación que había escuchado el mensaje de este Salvador a través de Juan el Bautista, pero había sido una generación que no quería nada. El relato continúa. Les dice el versículo 17, os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. ¿Lo notas? La duda de estas personas no los había llevado a investigar, sino por el contrario, a ensimismarse en sí mismos. En ellos, el orgullo de estos hombres, y se está refiriendo, ¿verdad?, a los fariseos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de esto, en el versículo 18, en el versículo 19, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y le decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que ahora era Jesús, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Lo notas? Se está refiriendo directamente a los fariseos, a estos hombres que tenían la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, pero no lo aceptaban. Amigo, aquí yo quiero detenerme un poco, porque yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas tú frente al mensaje de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Escuchas? ¿Obedeces? Dices, mira, voy a pensar un poco, voy a indagar un poco más acerca de lo que dice la Biblia, o simplemente ignoras lo que la palabra de Dios dice. Jesús le presentó, sabes, desde el versículo 16 al 24, que ellos iban a tener unas consecuencias. Y esto es conocido como los ayes del pronunciamiento sobre los que rechazaron aquel mensaje. Es que acontece algo cuando uno rechaza el mensaje de la salvación. Y por supuesto, cuando el ser humano acepta aquel mensaje, también hay consecuencias. El cuarto y último punto que yo quiero enfatizar se encuentra desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Y sabes, así como en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, este evangelista Mateo describe lo que iba a acontecer con estas personas que decidieron no escuchar la voz de Juan el Bautista, un enviado de Dios, para entregar el mensaje de salvación a través de Jesús. También hay elogios, por supuesto, porque siempre hay dos grupos, ¿verdad? Los que quieren seguir a Jesús y los que deciden no seguirle. Pero aquí, a través del versículo 25 hasta el versículo 30, se presentan elogios para quienes habían aceptado a Jesús como el Salvador. Elogios para quienes sí habían aceptado el mensaje que Juan el Bautista estaba llevando en todo momento, a través de este Jesús Todopoderoso. Y mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Una vez más, Jesús aquí presentando esta expresión niños,
¿Recuerdas? Y anteriormente, en el versículo 16, Él habló de muchachos, Él habló de estas parábolas. ¿Sabes qué es lo grandioso de este relato? Es de que la salvación está presentada y es accesible para todos y para todas, para todo rango etario. Es que no radica en la inteligencia que la persona posea, no radica en cuánta preparación tenga una persona, sino radica en la disposición que tenga de escuchar y de obedecer la voz de Dios. El relato continúa y mira lo que dice el versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué maravilloso, porque aquí Jesús se está mostrando como el representante del Padre para la salvación de esta raza caída. Recuerda esto, por favor. Jesús es el representante de Dios. Fue el representante de Dios en aquel momento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo expresando todas estas parábolas, realizando estos milagros. Él es el representante de Dios para este mundo caído, mostrando la salvación. Pero, ¿sabes? Yo quiero finalizar ahora con esta invitación que trae paz, porque hay algo importante. Todo este capítulo, el capítulo 11, ¿verdad? Está en una sola secuencia, ¿sabes? Y esta secuencia viene con diversas enseñanzas. Y estas enseñanzas están estrechamente relacionadas, ¿sabes con qué? Con el mandato cuando Jesús envía a los 12 apóstoles. En el versículo 1 de Juan 11 dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Todo esto está ligado, pero aquí viene la más grande invitación, una invitación para que tú puedas tener paz. El versículo 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30 dice así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, ¿qué significa esto de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Sabes? Cuando vamos y analizamos esta palabra trabajados, ¿verdad? Esta palabrita significa el trabajo de la mente, el trabajo de la preocupación. El trabajo, ¿verdad?, que aquel tiempo tenían estas personas pensando simplemente en lo exterior, en la salvación por las obras. Habían muchas personas que tenían la mente cargada, trabajaban en todo momento, ¿verdad?, con la mente, pensando, ¿verdad?, ¿qué más hago tal vez para poder ser salvo? Lo exterior. Y tal vez colocando un paralelo de este texto, de esta expresión trabajados para este tiempo. Tal vez esa expresión puede ayudarnos a pensar en lo siguiente. Esta expresión de estar trabajado es el peso que tú mismo colocas en ti. Cuando tal vez cometiste algún error, cuando tal vez hiciste algo que no debiste, y tú dices: yo no tengo perdón, yo no puedo perdonarme lo que yo hice. Y tal vez tú vives con ese peso en tu conciencia, en tu mente. En el nombre de Jesús, la invitación es clara. Si tú tienes ese peso, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí. Necesitas acudir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay perdón. Cristo puede sanar tus emociones. Él puede restaurar tu matrimonio, tu hogar. Él puede cambiar tu carácter. Él lo puede hacer. Pero no solamente esto, amigo. La palabra de Dios también nos presenta y nos dice: cargados, venid a mí todos los que estáis trabajados. Ya vimos esta palabra. Pero también están aquí los cargados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Qué significa esta expresión de cargados? ¿Sabes? En aquel tiempo había muchas leyes rabínicas que colocaban un peso tan fuerte sobre la mente, sobre la personalidad de aquellas personas que querían hacer bien las cosas. Era un peso enorme que llevaban en sus hombros. Y lo terrible de esto era que las personas que imponían estas cargas, ni siquiera ellos lo cumplían. Entonces, cuando hacemos un paralelo,
tratando de hacer, ¿verdad?, una aplicación para nuestra vida. Esta expresión cargados, fácilmente nosotros podríamos pensar en lo siguiente. Son las cargas que otros colocan sobre ti. Tal vez en este tiempo tú estás experimentando algún tipo de problema con alguien. Alguien tal vez ya te dijo, mira, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto. Yo creo que tú no vas a alcanzar esto. Tal vez tú empezaste a estudiar la Biblia, a acudir a una iglesia. Y alguien te dijo, mira, ¿cómo vas a ir a la iglesia si tú eres así? Y empezó tal vez a colocarte etiquetas. Sabes, tú necesitas ir a Dios. Evite esas voces, no las escuches. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Apreciado amigo, el discurso ha finalizado. Hoy Jesús te ha realizado una invitación que trae paz para tu vida. ¿Cuál será la decisión que tú tomes? Recuerda, Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba en un pozo. Él tuvo dudas, él tuvo preguntas y Jesús en su infinita misericordia respondió. ¿Cuál es la duda y la pregunta que tú tienes? Acude a Él. Esta es una invitación que trae paz para tu vida. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que tú puedas entregar tu vida a Él, a que puedas conocerle más. ¿Aceptas esta invitación? Por favor, vamos a orar. Bondadoso Dios, alabamos tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta invitación porque trae paz para nuestra vida. Permite, por favor, que mi amigo televidente, mi amiga que está ahí detrás de esta pantalla, pueda en este momento aceptar esta invitación. Tú los invitas a que dejen sus cargas, sus temores, sus traumas, sus dolores, sus miedos en ti. Solamente en ti podrán encontrar verdadera paz. Bendícele, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos hayas disfrutado, hayas reflexionado en la palabra de Dios, en lo importante que tú eres para Dios. Que este día sábado transcurra motivándonos, ¿cierto? Acercándonos más a Dios cada día. Esperamos de todo corazón que tú tengas un excelente sábado y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sigue nuestra programación, sigue en sintonía de Iglesia UNACH. Que tengas un excelente sábado en familia y que el Señor te bendiga.